Hola, estoy en Herrhut, Alemania, no sé bien cómo se pronuncia, Herrhut. Está en Sajonia, en un estado en el este de Alemania, colinda con Polonia, Checoslovaquia, que antes era la región de Moravia. Y aquí está el conde Zinzendorf, está al revés porque estoy con la cámara en reversa, entonces todo se ve. Mi derecha se ve como si fuera la izquierda y al revés. Entonces, ese es un busto a Nicolás von Zinzendorf. Zinzendorf es este alemán que nace aquí cerca, en la capital de Sajonia, que es este estado donde está Herrhut. Se llama Dresden. Y este conde, Nicolás von Zinzendorf, se le reconoce por haber dado lugar a dos cosas muy trascendentes para el evangelio en el mundo entero. Una es el movimiento misionero más poderoso, de los más poderosos que ha habido. Más de 3,000 misioneros salieron de este solo lugar, de una sola comunidad. Una sola comunidad envió a más de 3,000 misioneros a todo el mundo. Y número dos, él inició la reunión de oración más larga de la que se tenga conocimiento desde el inicio de la iglesia, un movimiento de oración que duró 150 años, orando día y noche. Les llamaban los no durmientes, porque hacían vigilias muy largas de oración. Resulta que esta región de Sajonia, donde el conde Zinzendorf tenía su propiedad, que es aquí Herrhut, es parte de lo que era su gran propiedad. En esta región de Sajonia se vinieron a refugiar los moravos perseguidos en Bohemia. El conde Zinzendorf les abre las puertas, los recibe y obviamente estos moravos perseguidos traían una genética espiritual de mucho fervor y de una relación muy legítima con Dios, y el conde Zinzendorf aprende mucho de ellos, pero también aporta mucho a este movimiento de los moravos. Cuando ellos se vienen a establecer aquí a su propiedad, este Zinzendorf desde muy pequeño ya tenía un corazón inclinado hacia Dios, y a pesar de que él tenía un brillante futuro desde joven por su posición y su influencia, él decidió, como el rey David, usar toda esa influencia en establecer un lugar de adoración para Cristo. Este conde Zinzendorf se le reconoce también por ser uno de los pietistas importantes de aquel tiempo. En 1700 surge este movimiento del pietismo. El pietismo o los pietistas, que viene de la palabra piedad, viene a matizar algunos puntos ciegos que había tenido la reforma luterana. Como había comentado yo en algún otro video, en la reforma luterana, aquí pueden ver, esta es la Plaza Zinzendorf, ahí está Zinzendorfplatz, y de hecho voy a hacer unas tomas del pueblo, que es muy bonito. Es un pueblo muy pequeño, no sé bien cuántos habitantes pueda tener este pueblo, pero probablemente unos 3,000 quizá. Es muy pequeño este lugar. Entonces estaba comentando que el conde Zinzendorf fue un pietista, y estaba hablando del pietismo. El pietismo fue un movimiento que viene a subsanar o trata de corregir algunos puntos ciegos que había tenido la reforma con Lutero. Con Lutero fue un gran avance en términos de poner accesible el evangelio para la gente, porque fue una de las cosas por las que fue muy criticado Lutero y por las que querían asesinarlo, era porque él tradujo la Biblia en lengua vernácula, lo cual estaba prohibido. La Biblia solo podía ser enseñada y leída en latín y en el griego antiguo. Pero bueno, Lutero viene a traducir el texto que Erasmo de Holanda en Rotterdam había traducido a un griego más actual, pero esa es otra historia que vamos a hablar más al rato. Pero entonces
algunos puntos ciegos que había tenido el luteranismo era que ellos se habían enfocado mucho en la teología, se habían enfocado muchísimo en la doctrina, y ellos eran hábiles para rebatir a la iglesia institucional de aquel entonces, a lo que se llamaba el Santo Imperio Romano. Eran excelentes en rebatir, eran excelentes en refutar las falsas enseñanzas, la doctrina demoníaca que se promovía en aquel entonces, pero había una brecha un poco amplia entre la teología y la doctrina y la aplicación práctica del evangelio. Entonces el pietista viene a contrastar esto, el pietismo viene a fortalecer estos puntos, y el pietismo se empieza a enfocar en la fe personal con Dios, en tener una relación personal con Dios, en hacer obras de justicia y en llevar a la práctica toda esta teología y toda esta doctrina. Lutero y muchos luteranos fueron conocidos por hacer grandes escritos muy elocuentes, y el pietismo más bien fue reconocido por hacer grandes obras con muy poca producción teológica, pero con obras muy prácticas, muy tangibles, muy visibles. Entonces el conde Nicolás von Zinzendorf, y ahorita estoy caminando en este pueblo que era su propiedad, es muy interesante. Este hombre fue un pietista y él era un hombre lleno de compasión. Este hombre, Nicolás von Zinzendorf, su hijo mayor se llamaba Renato Zinzendorf, lo cual es bueno saberlo, de esas veces que el Señor te habla. Su hijo mayor fue el que más le sobrevivió. Él sufrió la pérdida de varios hijos. En aquel entonces la expectativa de vida era mucho menor que en la actualidad, debido a, pues no había la farmacología que en la actualidad hay, ni el conocimiento de la medicina y la ciencia como en la actualidad. Pero entonces este conde recibe a cristianos perseguidos, a los moravos, que era una comunidad ya muy mermada por la persecución. Los recibe en su territorio, los acoge, y con esa genética espiritual de persecución se funda esta comunidad en esta región de Sajonia. El estado se llama Sajonia, aquí en el este de Alemania, y se da a luz uno de los movimientos misioneros que más impactaron las naciones, y el movimiento de oración más fuerte que ha habido en la historia de la iglesia. Algunas características de este movimiento misionero es que estos moravos, liderados y reunidos bajo la inspiración y el liderazgo del conde Zinzendorf, eran agresivos en su devoción con el Señor. En una ocasión, uno de los del gabinete o del equipo del conde Zinzendorf fue a una reunión diplomática a a Holanda, y estando en Holanda, uno de los altos políticos ahí reunidos alrededor de la mesa llevaba a su esclavo. Entonces este amigo del conde Zinzendorf ve al esclavo y le pregunta: oye, ¿tú has oído del Evangelio de Jesucristo? Y el esclavo le da una respuesta que conmueve su corazón. Le dice: nosotros somos como animales y no tenemos derecho a escuchar ese tipo de noticias. Esto impacta el corazón de este amigo y colega de von Zinzendorf, y regresa a Herrnhut, regresa a Sajonia, solamente para avisar que se iba a ir al Caribe para hablarle a estos esclavos. Llegando al Caribe, se da cuenta que la única manera que podía él tener acceso a hablar a los esclavos es haciéndose un esclavo. Entonces, durante un año este hombre trató de venderse como esclavo, pero sin ningún éxito, porque obviamente allá no querían un esclavo blanco por todas las
debilidades que veían en un caucásico, en un hombre blanco, no iba a tener la misma resistencia a los trabajos tan forzados a los que se veían en los plantíos de caña. Entonces este hombre, que no recuerdo ahorita su nombre, regresa a la comunidad de la que pertenece aquí en Herkund con el conde Zinzendorf y los moravos, y les habla de la gran necesidad que hay de que los esclavos escuchen el evangelio, de tal manera que motiva a 16 moravos que se logran ir al Caribe y ellos sí se venden como esclavos, y la bandera era que el cordero es digno de la recompensa de su sufrimiento, y bajo esa bandera se fueron al Caribe, se vendieron como esclavos para dar a conocer el evangelio de Jesucristo a los esclavos. Aquí pueden ver una vista hermosa de este pueblo. Estoy caminando hacia la torre de oración, a ver si logro llegar. Tengo poco tiempo, ahorita voy a Wittenberg. Entonces, esta era la calidad de misioneros. Cuando empezó el movimiento misionero, a uno de los moravos le preguntaron si él podría irse a Dinamarca de misionero, y su respuesta inmediatamente fue: solo necesito unos zapatos, porque ya no tenía zapatos, estaban desgastados. Dijo: si me pueden dar unos zapatos, me puedo ir hoy mismo en la noche. Aquí estoy en el cementerio, voy a ver si puedo voltear la cámara. Aquí estoy en el cementerio donde está enterrado el conde Zinzendorf, y de hecho vamos a caminar a su tumba, sin antes hacer unas tomas del hermoso lugar. Y el movimiento de oración, una de las características del movimiento de oración, y que también en la actualidad y a lo largo de la historia es lo que nos motiva a estar en el lugar de oración, es reconocer la dignidad del Cordero, reconocer la dignidad de Cristo, la majestad del Hijo de Dios. Y eso es algo que tenía cautivada a esta comunidad. Era un yunque, era un fuerte en esta comunidad, y eso es lo que los motivó a velar en oración durante 150 años, durante, que pueden ser quizá 2 generaciones, estuvieron orando día y noche sin parar. Aquí vamos caminando hacia la tumba del conde Nicolás Zinzendorf, o Ludwig Zinzendorf. Y bueno, ese es el lugar. Es importante estos lugares, no solo por la gente que aquí vivió, no solo por los acontecimientos que aquí tuvieron lugar, sino es importante porque este fue un lugar que fue anfitrión de la obra del Espíritu Santo. Toda esta región fue una región impactada por el Espíritu Santo, y es una experiencia muy buena poder orar en lugares como este, donde el Señor se movió con anterioridad. Estamos aquí más de 20 naciones representadas. Está algunas que me acuerdo: Uganda, Israel, Turquía, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, obviamente, no puede faltar México. Está Estados Unidos, Inglaterra, Corea del Sur, Malasia, no sé si ya dije Inglaterra, Francia. Están más de 20 naciones representadas, y hemos tenido tiempos muy edificantes de oración. Desde la madrugada hay oración, en la noche hay oración, y estamos destapando estos pozos de avivamiento, pidiendo al Señor que esto que hizo en 1700 vuelva a ocurrir, pero ahora vuelva a ocurrir en las naciones. Aquí tenemos las tumbas de la familia del conde Zinzendorf. Aquí podemos ver cómo se apellida Zinzendorf, y luego está aquí, él tuvo 2 esposas. Su primera esposa murió, otra esposa se llamaba Dorotea, y aquí está esta es la tumba de Nicolás Zinzendorf. Ahí está
Nikolai Ludwig, no sé cómo se diga eso en alemán, Zinzendorf. Y este es el lugar, cementerio. Y bueno, él fue el conde Zinzendorf. Conocer lo que el Señor ha hecho en la historia es importante porque se repite en ciclos. Nuevamente en las naciones está despertando este fervor por la oración. Hay más de 10,000 casas de oración 24/7 en la tierra, cuando en 1994 apenas había dos docenas quizá de casas de oración, y a lo largo, en menos de 20 años, se ha multiplicado exponencialmente. Y aquí voy a hacer una toma del lugar. Ahí está, perdón. No sé qué pasó, se interrumpió. Pero voy a ver si se puede voltear la cámara. Ahí está. Como pueden ver, es una región hermosa. Ahora, ¿qué tiene que ver el conde Zinzendorf? ¿Qué tiene que ver con la reforma luterana? Tiene que ver mucho. Lutero motivó mucho a esta comunidad, y el hecho de que el evangelio haya sido traducido por Lutero al alemán fue la herramienta o el catalizador para que esto pudiera tener lugar. Entonces no pudo haber sido al revés. Para que una comunidad sea avivada es necesario que es necesario que haya alfabetización bíblica. Es necesario que las comunidades conozcan el evangelio. Entonces muchas veces es fácil identificar esto cuando una vida de manera personal no está avivada, no conoce al Señor, no hay hambre por el Señor, o un grupo de personas, una iglesia, una comunidad o una nación. A lo que se le atribuye es muy sencillo, es a la analfabetización bíblica, es a que el evangelio no ha sido presentado, la palabra escrita, y muchas veces es que no la tiene, no hay disponibilidad de la palabra. Entonces el hecho de que Lutero haya traducido la Biblia en alemán en 1500, que fue en 1517 cuando clavó sus tesis en la catedral de Wittenberg, pues fue casi 2 siglos antes de que esto ocurriera, cuando este avivamiento pega a los moravos, pega a los alemanes como al conde Zinzendorf. Cuando este avivamiento golpea en esta región, ya la palabra ya estaba escrita. Es como Loren Cunningham dice. Loren Cunningham dice que la palabra de Dios es la leña y el fuego es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el fuego, no puede arder donde no hay leña, no puede arder donde no hay palabra. Por eso la gran relevancia de que el Evangelio sea traducido en los diferentes idiomas. Y cerca de las 7,000 lenguas o 7,000 idiomas que se hablan hoy en el mundo, ya un gran porcentaje han sido traducidos. Se calcula que para el 2024 o poco antes, cada idioma ya va a tener cada lengua va a tener la traducción de la Biblia en su idioma. Hace poco estuve en Chiapas con tuve el privilegio de abrazar a algunos líderes que sobrevivieron a la persecución tan fuerte que hubo en Chamula en 1980, 1990. Los mutilaban, los cortaban con machetes, los mataban a golpes, los quemaban, y de ahí huyeron. De Chamula huyeron para asentarse en una comunidad en San Cristóbal de las Casas que llamaron esa región Nueva Esperanza. Ahí se asentaron y tuve el gran privilegio de estar con estos líderes y abrazar a algunos de ellos. Oramos juntos. ¿Y por qué estaba hablando esto? ¿Por qué surgió esto de la persecución? Porque bueno, estaba hablando que estaba con estos líderes
Y hay varias Biblias en diferentes versiones de Tzotzil. Estuve en su servicio y no entendí mucho de lo que hablaban, pero sí pude ver cuando el pastor estaba orando al frente, todos estaban en el suelo y todos estaban llorando, y estaba él orando con mucha devoción y con mucho fervor. Y en la aplicación de YouVersion tú puedes ver que hay Biblias en Tzotzil, y hay como 3, 4 diferentes versiones de Tzotzil. Mi pregunta era, ¿habrá Biblia en Tzotzil? Y a todos les preguntaba, ¿tienen Biblia en Tzotzil? Y me decían que sí. A veces el español como que no lo entienden muy bien, ahí con las personas que estuve, pero hay Biblia en Tzotzil, hay Biblia en purépecha. De los 50 idiomas más o menos que se hablan en México, casi todos tienen una Biblia traducida al español. Entonces a eso se le atribuye en gran medida, o más bien ese fue el detonador o la chispa que encendió este avivamiento aquí en Sajonia, en el este de Alemania, con los moravos y con el conde Zinzendorf, que el evangelio ya estaba disponible en alemán gracias a lo que Martín Lutero hizo. Y lo que Martín Lutero hizo solo fue dar continuidad al trabajo que ya otros habían iniciado, como John Hus en Bohemia, este mártir que profetizó de la venida de Martín Lutero. Cuando este mártir, 100 años antes de que apareciera Lutero, cuando este mártir lo estaban por quemar, el verdugo que iba a encender la hoguera, Gus significa ganso, era John Gus, John Hus o John Gus. Él era originario de un pueblo que se llama Husenik, que quiere decir en ese idioma quiere decir el pueblo del ganso, y por eso era John Hus, era John Ganso, Juan Ganso, por el pueblo del que era. Y cuando este verdugo iba a encender la hoguera, le dijo a John Hus, le dijo, hoy vamos a rostizar un ganso. Y ahí John Hus profetizó y dijo, sí, hoy vas a rostizar un ganso, pero en 100 años vendrá un águila que nadie podrá tocar. John Hus fue martirizado en 1416, y en 1517 Martín Lutero está clavando las tesis. ¿Por qué Martín Lutero clavó las tesis? Las clavó porque John Hus fue lo mismo que hizo en Praga. Él hizo lo mismo, él fue una inspiración para Martín Lutero. De hecho, Martín Lutero llegó a ser, todos somos husitas sin saberlo. Husita se llamaba a los seguidores de Hus, así como los luteranos, seguidores de Martín Lutero. Porque Hus es lo que hizo lo mismo. Él predicó el evangelio en lengua vernácula, que era prohibido, lo cual hizo Martín Lutero también. John Hus criticó las falsas enseñanzas, exhibió las falsas enseñanzas de la iglesia institucional de aquel entonces, y John Hus pues fue martirizado por esa causa. Él era originario de allá de Praga, y John Hus redactó unas tesis que exhibían, que exponían las maquinaciones perversas y los intereses torcidos que tenía en aquel entonces lo que se conocía como iglesia. Y esas tesis las fue a clavar a la catedral de Praga. Y aunque la iglesia le aseguró que no le haría nada, terminaron matándolo. Y fue lo mismo que hizo Martín Lutero. Por eso él clavó las tesis, inspirado en la vida de John Hus. Traduce la Biblia en alemán, y esa Biblia traducida en alemán es el detonador de que pudiera haber un avivamiento. La Biblia traducida al idioma es el punto de partida para que una comunidad se aviva. Ahora que nosotros tenemos en español la Biblia, lo mejor que podemos hacer es leerla, es llenarnos de ella. Y bueno, eso es lo que el Señor hizo aquí en esta región de Herrnhut, en este pueblito pequeño, donde hay
dos comunidades cristianas fervientes. Una es la Casa de Jesús, que es una comunidad que tiene la visión de ser un altar de adoración, tiene la visión de ser un lugar de capacitación para otros creyentes, un lugar donde se enseñe el evangelio, se capacite, y un lugar donde se conecten las naciones. Y también está una base misionera de Jucum, Jóvenes con una Misión. También está aquí una base misionera de ellos, y básicamente esto es lo que queda de aquella gran influencia que tuvo en 1700 los moravos y el conde Zinzendorf en este lugar. Recordar lo que Dios ha hecho en el pasado nos ayuda a advertir un poco de lo que el Señor va a hacer en el futuro y de cómo se mueve el Espíritu. Y lo que hizo en este lugar es posible que surja en tu región y en mi región. Solo tenemos que empezar a vivir los valores de una vida de oración y una vida de lectura de la palabra. Empezando a vivir esos valores, el Señor hace lo demás. Nosotros solo ponemos nuestro corazón y Él manda el fuego. Nosotros solamente nos disponemos y Él es el que se encarga de mover los corazones. No tenemos que esforzarnos por nada, solo por vivir los valores de la palabra, por vivir los valores del Evangelio, y el Señor se deleita en traer avivamiento a las naciones. Voy a estar más tarde en Wittenberg y vamos a hablar un poquito de la reforma de Lutero. Estoy visitando estos lugares de gran avivamiento. Quiero sentir, percibir lo que el Espíritu Santo ha hecho en estos lugares donde se ha movido con tanta fuerza, y pidiendo a Dios que lo vuelva a hacer en nuestros tiempos y que lo vuelva a hacer en las naciones de la tierra. Muchas bendiciones, nos vemos más tarde.